porque recuerda que los salmos revelan las vivencias y las realidades de las personas. David, además de ser una persona muy inteligente, era intenso. Y los salmos revelan nuestros momentos de contentamiento, de necesidad, de alabanza, pero también nuestros momentos donde fallamos. Y los salmos tienen una contribución extraordinaria, miren la palabra que voy a utilizar, para la salud mental y para la salud emocional. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en Escuela de Pescadores una vez más. En el día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de los salmos. ¿Por qué fueron escritos? ¿A quién fueron dirigidos? ¿Qué importancia tienen, si alguna, en el día de hoy? Y para hablar de este tema he invitado a mi amigo de muchos años, al doctor Samuel Pagán, un instrumento de Dios para la traducción de las Sagradas Escrituras, un predicador, un ministro de la palabra del Señor. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, contento de seguir en diálogo sobre las Escrituras y volver a encontrarnos aquí en la escuela. Nuestro eterno de tema. Pescador. Sí. Nuestro eterno tema, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo está Noemí, su esposa? Mira, muy bien. Todos estos días hemos estado viajando mucho. Comenzamos el año en México, luego fuimos a Brasil, luego de Brasil Colombia, luego de Colombia República Dominicana, Puerto Rico. Se han mantenido en las Américas. Sí, todavía no hemos... Vamos al Oriente Medio en octubre. Okay. Vamos a Europa y al Oriente Medio ya. La temperatura ha bajado en Israel, en el Oriente Medio. Siempre hay alguna tensión aquí y allá, pero ya hemos regresado a los viajes educativos y regresamos allá en octubre, noviembre y diciembre. Qué tremendo. Así que volvemos allá nuevamente a las tierras bíblicas. Gloria a Dios. Ayer. Alegría. Qué bueno. Escuchar todo eso. Y como vamos a hablar de los salmos. Sí, señor. Y vamos a hablar de la Biblia. Permíteme hacerte entrega de un nuevo texto bíblico. Yo he estado bromeando en estos días diciendo que esta es una edición de bolsillo. De bolsillo. Es el nuevo texto de la Nueva Versión Internacional, Wow. La edición de estudio. Una de las ediciones de estudio con más información. De veras. No solamente notas marginales, introducciones a la Biblia, a los libros de la Biblia, pero esta también tiene 150 artículos sobre temas importantes en la Biblia. Y además tiene una serie de gráficas, no solamente mapas, no solamente cronogramas, sino gráficas para optimizar el proceso educativo. Así que, por favor, Gloria a Dios. Mírenla aquí. Gloria a Dios. Espero que para culminar, sí, la iglesia grande, para culminar, antes de culminar este programa, yo espero que se la haya leído completa. Son solamente 2.500 páginas. 2.500 páginas que yo espero que disfrutes y que en la Escuela de Pescadores también puedan disfrutar en el nombre del Señor. Hermano, la Nueva Versión Internacional, edición de estudio. Qué preciosa. Te prometo que la voy a usar. Muy bien. Sin duda. Muy bien. Algunas personas piensan que yo solo puedo utilizar la Biblia del pescador. No. Pero no es verdad. Yo decía el otro día que sobre mi mesa de trabajo siempre hay 5, 6, 7 Biblias. Claro. Y Estrellita dijo, no, muchas más, muchas más. Sí. Y esta la vamos a atesorar y la vamos a utilizar. Gracias por tenerla. Déjemela al lado de allá. Sí. Muy bien, yo la recupero dentro de un ratito. Lo importante de las Biblias es que uno no confine sus estudios ni sus predicaciones a una sola versión. Qué tremendo eso. Porque cuando uno tiene más de una perspectiva, uno descubre ángulos, digamos, del apóstol Pablo o de los salmos de los que vamos a hablar hoy. Como los salmos tienen mucha poesía y la poesía tiene
palabras con más de un nivel de sentido, es bueno tener más de una versión para que se amplíe la comprensión del texto bíblico. Así que Es esta saludable. Biblia te va a ayudar. Me va a encantar y estoy seguro que sí. ¿Por qué tantos y tan diferentes salmos? Mira, el libro de los Salmos es un libro especial. Es el libro más grande de la Biblia. Son solamente 150 salmos canónicos. Pero en la Biblia hay otros salmos, algunos de David, otros del Nuevo Testamento, que están en otras partes de la Biblia. O sea que son 150 plus. Y en Qumran, en los descubrimientos del Mar Muerto, se encontraron otros salmos asociados casi todos atribuidos a David. A David. Son muchos y se organizan. Por ejemplo, recuerda que en la antigüedad no habían libros como los que tenemos el día de hoy, no había computadora y teléfonos inteligentes para llevarlo. Se hacían en papiros, en manuscritos que se llevaban en la mano. Entonces, no podía ser muchos salmos, mucha información, porque no había forma de cargarlos. Cargar un rollo, en rollo, nada más que de 150 salmos hubiese sido imposible. Imposible. Entonces, se divide en 5 rollos. Por eso, libro número 1 de los salmos, libro número 2 de los salmos, son 5. Y siempre alguien me pregunta, pero ¿y por qué 5 y no son 7? Ni 3, ni 4. Yo digo, bueno, según la literatura hebrea posterior, Moisés escribió 5 libros de la ley. David no se podía quedar atrás. Escribió 5 libros de salmos. Bueno. Pero además hay una razón física. Son como 50, 60 salmos el contenido que se puede hacer en un rollo manejable. Entonces, desde la perspectiva temática, la gente dice, bueno, como Moisés, también David. Pero desde la perspectiva física también se puede explicar porque ellos querían manejar el rollo. Esas 5 agrupaciones de salmos no tienen temas comunes ni... Hay un sentido de tema. Ahorita vamos a hablar de los temas. Pero todos los salmos, los libros de los salmos comienzan con una alabanza y acaban con una doxología. Libro número 1, libro número 2, los 5 libros de los salmos de David. Entonces, ya cuando uno ve eso, bueno, fue casual, que 2, 3, 4, los 5. Fue intencional. Fue intencional. Claro. Uno ve eso. Y sí, hay muchos temas y subtemas en los salmos. Porque recuerda que los salmos revelan las vivencias y las realidades de las personas. Nuestros contentamientos, las tribulaciones, los que se asocian con David. David fue un personaje intenso, de victorias extraordinarias, pero de angustias existenciales, de luchas internas. Entonces los salmos revelan eso. Hay veces que nos sentimos felices y alabamos al Señor y decimos, todo lo que respira, alaba al Señor. A veces que nos sentimos atribulados y no sabemos cómo actuar, entonces tenemos que decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Porque en los salmos, esa diferenciación de los temas es un prototipo y representa las diferentes etapas y las vivencias de las personas. De forma tal que uno pueda identificarse con los salmos. No siempre tú te identificas con el salmo número 1, pero hay veces que sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, todo lo que respira alaba al Señor. Pero a veces uno dice, pero ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Sí. Esa amplitud de experiencias diarias para los seres humanos se manifiesta en el Salterio con una amplitud de temas que se ponen de manifiesto en el Salterio. En un par de ocasiones has dicho los salmos de David.
¿Todos los salmos son de David? No, todos los salmos no son de David, pero el libro se atribuye a David. Se atribuye a David. Se atribuye a David. Hay Hay salmos de los hijos de Coré. colección. Sí, hay salmos de los hijos de Coré. Hay un salmo de Moisés. Es decir, que los salmos vienen de diferentes autores, pero posiblemente la gran mayoría están asociados, directa o indirectamente, con David. Con David. El decir que son salmos de David, lo que quiere decir es que se atribuye a David esa responsabilidad del salterio, esa capacidad de escoger. El libro es de él. El libro es de él, ¿entiendes? Posiblemente no, hay salmos que no fueron escritos por él, pero revelan su percepción de la realidad y de la vida. David, además de ser una persona muy inteligente, era intenso, entonces con capacidad literaria, era un poeta, era músico, o sea, y los músicos reflexionan por un lugar del cerebro que los otros seres humanos no lo hacemos. Entonces él tenía una sensibilidad artística, poética, literaria, que se pone de relieve en los salmos. Y esa belleza es un puente entre el salmo en la antigüedad y la experiencia contemporánea. Antes de conocer a David como rey, lo conocimos como adorador, lo conocimos como guerrero incluso, y es después que aparece él entonces en calidad de rey. Uno de los títulos más importantes de David, no es, pues rey es importantísimo, no tengo que decirte el dulce guerrero, cantor. Es el dulce cantor de Israel. Es decir, que él en su vida no solamente leía salmos, no solamente memorizaba salmos, sino que los cantaba. Era adorador. Era adorador. Ahora mira esto. Cuando estudiamos la profecía bíblica, descubrimos que los textos poéticos más antiguos se cantaban. Hay un caso particular de Eliseo, donde el rey sirio le pregunta, va donde Eliseo que estaba en Jericó y dice, bueno, ¿me voy en guerra o no me voy en guerra? ¿Cómo me va a ir? Y Elías, muy políticamente correcto, ¿verdad? Muy sobrio Eliseo, muy sobrio. Eliseo le dice, mira, no te puedo decir, no te puedo profetizar porque no tengo músico. Y el rey dice, tráigame una orquesta ahora mismo este hombre aquí. Imagínate un rey. Le trajeron un músico y cuando dio el primer tono, ahí Eliseo comenzó a profetizar. Porque la profecía se relacionaba con el cántico. Recuerda que, y la alabanza también, recuerda que eran momentos donde no había teléfonos inteligentes, ni libros que uno pueda llevar de bolsillo. Dependía de la memoria. Y el cántico es una fuerza mayor en el proceso de memorización. Sí. Porque además de la letra y de la entonación, la música contribuye al proceso de memorización. Y eso que hemos descubierto el día de hoy, ya David lo sabía hace muchos años. Es que Dios lo sabía, ¿verdad? Sí, desde siempre. Es interesante esta conversación a la luz de algunas experiencias a través de la historia. Es decir, aparte de esos relatos bíblicos, ha habido sucesos, experiencias de misioneros, de evangelistas, donde el cántico ha tenido un papel protagónico. Incluyendo algunas revelaciones de Dios, algunas palabras que han llegado de forma particular, donde ha mediado una persona que la canta. Muy bien. Y he oído historias de esa naturaleza. Un buen ejemplo de eso es el desarrollo del avivamiento asociado a Juan Wesley. Juan Wesley era un magnífico predicador, pero tenía la infraestructura de la música de su familia, su hermano y su hermana. Escribían.
Entonces dialogaban con Juan Wesley y le preguntaban, ¿cuál es el sermón? ¿Qué tema del sermón va a estar? Y él le decía el lunes el tema del sermón y el miércoles le traían, mira, este es el himno que vamos a cantar. Y algunos académicos piensan que el éxito homilético de Juan Wesley estuvo íntimamente relacionado con los himnos que se preparaban asociados a los temas de sus sermones. Tiene que ser, eso es lógico para mí. Ok, ¿cuáles son los salmos más famosos? ¿Cuáles son los salmos más citados? Y obviamente la pregunta es ¿por qué? Sí, por ejemplo, el 23. Sí. Ese posiblemente es el salmo más conocido. Es corto, es fácil de memorizar y además es un diálogo con Dios. Es una afirmación teológica de un Dios que tiene dos cualidades importantes. La primera, es un Dios que es pastor. Y segundo, un Dios que es un buen anfitrión. La gente piensa únicamente el Salmo 23, la parte del pastor. Sí. Y el anfitrión, no, adereza mesa, prepara mesa adelante. Es un buen anfitrión. Qué belleza. Ahora para nosotros eso es una imagen positiva del pastor. Debemos recordar que en la época que se escribió, en la escala de valores de la sociedad, primero estaba el rey, los militares, los que sabían leer, los ricos iban bajando. Y lo último eran los pastores. Porque vivían en el campo, porque no se podían bañar, no había mucha agua, porque no podían seguir las leyes kosher. O sea, era lo último. Entonces, que el salmista haya relacionado a Dios con lo último de la sociedad, debe haber llamado la atención. O sea, el Señor es mi rey, yo hubiese puesto. El Señor es mi profeta. El Señor es mi arcángel. El Señor... Pero el poeta le da, no. Es mi pastor. El que está cerca de las ovejas. El que las cuida. El que dialoga con ellas. El que le quita los animales. El que... Y por otro lado, esa expresión también dice, yo no soy mucho más que una oveja. Claro. También se coloca, ¿no es cierto? A ver, hay salmos, doctor, que exigen una explicación especial. Claro. Hay salmos que no se entenderían de forma... Sin ver el contexto. Sí, natural. Hay algunos Sí. Que sientes que requiere especial explicación. Cada salmo tiene su contexto y cada salmo tiene su propósito. Hay salmos de alabanza, hay salmos de gratitud, hay salmos que afirman la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El Salmo 119 es un salmo a la ley del Señor, acróstico, dedicado a la ley del Señor. O sea, inclusive hay salmos de maldición. Miren la palabra que usamos en la academia para referirnos a esos salmos de maldición. Se conocen en el mundo académico como salmos imprecatorios. Fíjate qué bonita la palabra. Sí. ¿Qué Es un insulto. ¿Qué imprecatorio? Y sí, la gente dice, sí, yo soy un hombre imprecatorio. Lo que significa eso es de maldición. Claro. Pero la gente, pero ¿y cómo puede ser una maldición? ¿Quién tomara a tus hijos y los restrayara contra las peñas? Ay, Jesús. Pero eso es palabra de Dios, porque ese salmo revela que a veces nosotros nos sentimos con ira. Y los salmos revelan nuestros momentos de contentamiento, de necesidad, de alabanza, pero también nuestros momentos donde fallamos,
Dentro del momento donde nos gustaría agarrar a alguien por el cuello y destruirlo. Y hay varios salmos sobre eso. No está diciendo que lo haga, está diciendo que me ha pasado por la mente, lo he sentido, he tenido el deseo. Y los salmos imprecatorios son una confesión. Culminan con alabanzas a Dios. Pero tú, Señor, eres mi fortaleza. Pero a pesar de que yo quería agarrarte por el cuello. Es decir, que hay diferentes tipos de salmos, pero cada salmo tiene su contexto literario, su contexto histórico, que tenemos que estudiar con detenimiento. Porque recuerda que en la poesía, la dificultad de traducción y de comprensión de la poesía es que una misma palabra puede tener más de un nivel de sentido. Por ejemplo, un salmo sencillo, el Salmo 27, que es otro salmo muy común. ¿Sabe Dios si el más conocido es el 23, pero el 27 está cerquita? Le pisa los talones. Sí, le pisa los talones. El Señor es mi luz y mi salvación. Es decir, que me siento en la oscuridad, pero el Señor es mi luz. Por eso es que yo no temo. Añade, el Señor es la fortaleza. Mira la palabra que se utiliza, fortaleza. Y en hebreo, esta palabra no se refiere a la fuerza humana, se refiere a la institución, al castillo, al edificio. Es la fortaleza de mi vida. Entonces añade, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y añade, aunque un ejército acampe contra mí. Tradicionalmente se pensaba que ese salmo se escribió en un momento de guerra. Suena así. Especialmente quizá por el año 722, 721, cuando llega la invasión a Jerusalén y se divide las tribus del norte y las tribus del sur. Fue una derrota muy seria. Y tradicionalmente se pensaba que ese salmo se escribió en ese momento. Una guerra, el Señor es la fortaleza, es el que me esconde, todo. Con el tiempo, algunos estudiosos dicen, sí, puede ser, no hay problema. Puede ser. Lo que pasa es que hay guerras que no son guerras físicas, sino guerras emocionales. Guerra interna, espiritual. Entonces, ese salmo quizá, posiblemente sí, pero no necesariamente revele una guerra física, puede aludir a una guerra del alma. O a ambas realidades. A una realidad. Aquello allá y acá esto otro. A procesos decisionales que son difíciles. Entonces, el salmo entonces sale de un entorno bélico, físico, inmediato, a convertirse en un salmo que es pertinente para cualquier papá que tiene hijos adolescentes, cualquier matrimonio que tiene dificultades interpersonales, cualquier persona en la vida que no todo nos sale bien todo el tiempo. Entonces, ese salmo, el contexto es importantísimo para entenderlo, pero no cautiva la hermenéutica, no cautiva su interpretación, porque ese entorno físico inicial se puede expandir a otros lugares. El Salmo 23 revela la vida pastoril, la vida del campo, aunque ande en valle de sombra de muerte, unges mi cabeza con aceite. Es que a las ovejas le daba un animalito, se metía dentro de la oveja, se metía en los oídos o se metía en la frente y como silbaba, volvía a las ovejas locas y empezaban a... Entonces, las ovejas generalmente están preparadas por naturaleza de seguir al pastor una detrás de la otra. Pero cuando tienen esa condición, se llama roña en castellano, empiezan a brincar, se desorientan, se salen del grupo. Entonces, cuando el pastor ve eso,
les pone aceite en la cabeza, porque eso hace que ese animal no tenga el poder de mantenerse allí y se va saliendo. El aceite Tremendo. sana a la oveja de la roña. La próxima vez que vea una oveja desorientada en la Tiene iglesia, roña. la unjo. La unge. Entonces el poema lo que dice, el Salmo 23, es que esa oveja estaba enferma. Sí, señor. Y el pastor detiene todo lo que está lindo, haciendo. qué lindo. Y lo curioso es que a veces la roña no se va en la primera ungida. Él le pone Hay que un día o dos repetir. y lo mira. Sigue igual, de nuevo. Hay veces que ha sido tanto el tiempo que tienen todos esos animales que hasta un mes se tarda. En serio. Pero no importa. Lo unge hasta que la copa rebose. Es decir, es una imagen de felicidad. El buen pastor es perseverante, Perseverante. insistente. El Salmo 51, doctor. Eso es importante. Cuénteme. Sí, porque ese es un salmo, ¿sabes qué? Se asocia con David también. Sí. Con pecado. Sí, con falla. sí. Y respecto a David, nosotros tenemos en la Escritura varias visiones. Por un lado, es el dulce cantor del Señor. A esa expresión dulce cantor del Señor se añade, tiene el corazón de Dios. Y al corazón y al cántico se le añade, tiene las manos llenas de sangre. El mismo personaje, Derramado. la misma persona, actitud y todo, dos componentes intensos. Uno Pasión. positivo, uno negativo, y relacionado con su pecado, con la esposa de Urías, el Eteo, y su actitud de infidelidad a la amistad. Le falló al amigo. Al amigo. Eso es un valor fundamental en la literatura bíblica. Tus amigos son, recuerda que Jonatán y David eran amigos, se juntaron amistad toda la vida. Sí. Todavía, de David y Jonatán dice que le fue más dulce que el amor de las mujeres. Que lo que quiere decir, no es que se enamoraron, No. lo que quiere decir es que fueron fieles. Y esa expresión se utiliza el día de hoy en hebreo para bomberos, policías y militares. De veras. Es más dulce que el amor de las mujeres porque cuida mis espaldas y no dejan que me maten. Porque si me matan no puedo disfrutar el amor de mi esposa y de las mujeres. Por eso es más dulce que el amor de las mujeres. Entonces, el texto hebreo lo que quiere decir es la importancia de la amistad. David no honró eso con Urías. Deshonró. Entonces, en ese entorno, cuando David entiende lo que pasa, es que ese poema del Salmo 51 tiene su contribución. Ten piedad de mí. Y es interesante que el argumento para que Dios lo perdone no es que el diablo se le metió por el medio, no es que es buena gente pero se turbó, no. Es que Dios es misericordioso. Sí. Y porque Dios es misericordioso, yo espero que actúe conforme a su misericordia y me dé la mano en el momento oportuno. Interesante el poema ese. Muy Tú interesante. debes haber predicado 1000 veces. No, pero creo que ahora voy a predicar mejor. Déjeme abusar un poquito. Por favor. El 91, ese lindo. es que lo leemos para ministrar a menudo. Es como que salmo de hospitales. Allí llegamos a leerle. Bueno, ese es un salmo singular porque es un salmo que describe a Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La confianza de este salmista está no en que sea buena gente él y que está consagrado y que está orando, sino en la naturaleza de Dios. Wow. Y la primera afirmación sobre Dios es que es altísimo, que revela su gracia que llena la humanidad, y todopoderoso, que pone de manifiesto su poder y su autoridad sobre las realidades del mundo. Y aquí es importante indicar lo siguiente. Mira,
nosotros nos referimos a Dios de acuerdo con nuestras necesidades. Ok. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero a nosotros lo llamamos de acuerdo a nuestra necesidad. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si nos sentimos enfermos, llamamos al Dios que sana. Si nos sentimos que estamos en una oscuridad, llamamos al Dios que es luz y salvación. Si nos sentimos que estamos en una queja, llamamos al Dios de los ejércitos. Y este poema del Salmo 91 posiblemente es una persona que está en una condición terminal de salud y llama a un Dios que tiene un poder absoluto que llena toda la tierra y al llenar toda la tierra llega donde estoy yo. Y al tener todo poder puede resolver el problema específico de mi sanidad que yo tengo. Es decir, que el Salmo 91 no es un salmo de la gracia de Dios nada más, no es un salmo del poder de Dios nada más, sino es de un Dios que tiene la capacidad de llegar hasta mi cama, al hospital donde yo estoy y responder a nuestra necesidad. El apóstol Pablo, cuando trata de explicar ese fenómeno, añade que él responde a nuestro clamor no conforme a como nosotros pedimos, sino conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, que cuando le pedimos, abrimos la puerta de la misericordia divina y esa puerta de la misericordia divina, de acuerdo con el Evangelio de Juan, son ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Ahí tienes el sermón y ahí tienes el sermón para los que más lo escuchen. Es un salmo extraordinario. Es cierto. Extraordinario. Tal vez uno de los más cantados es el 21, es 121, perdón. Le han puesto música, yo creo que en todos los ritmos. Lo escuché los otros días en tango. En tango. En tango. Sí, en mariachi. Sí. Hablemos de ese un poquito. Ese es un salmo singular. Ese es un salmo muy hermoso, ciertamente. Sumamente poético. Claro, muy, muy poético. Es un salmo de esperanza, de seguridad. Es un salmo que alguien debe haber escrito en un momento de crisis mayor. Alzaré mis ojos a los montes. En primer lugar, el símbolo de oración en la literatura hebrea no es estar de rodillas. Eso es cristiano. Okay. Te pregunta, ¿qué hacía el pastor estatal? Estaba de rodillas. De rodillas. ¿Qué quiere decir eso? Estaba orando. En hebreo no. Le pregunté, ¿qué hacía el rabino? Estaba alzando los ojos al cielo. Okay. Estaba orando. Sí. Estaba orando. Entonces, recuerda Juan 17, y alzando sus ojos al cielo, Jesús. Y el Salmo 121 es así. Es un salmo de oración, de seguridad, de afirmación. Pero es interesante que me preguntes específicamente este salmo porque cuando uno va a la Tierra Santa, recuerda que hay lugares turísticos, le va a toda la gente y está muy bien, o sea, muy, muy correctamente. Pero los grupos nuestros, recuerda que es un carril educativo, nosotros vamos a lugares que complementan la comprensión del texto bíblico. Entonces, cuando uno va a la casa de Caifás, la casa de Caifás está en la cima de un monte, pero para subir la casa de Caifás, desde el monte de los olivos, primero hay que bajar, entonces subir. Entonces la subida es difícil y hay lugares que hay precipicios. Hay precipicios. Serpentea un poco. Serpentea. Hay lugares. Un día están los arqueólogos trabajando cerca de la casa de Caifás y encuentran un fresco, una pintura, unas losas con una expresión en una esquina peligrosa. Pues entonces tengo que decir que llamaron a todos para ver qué era lo que estaba allí. Claro. Cuando descubren, dice, en este lugar específico, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
Es decir, que el que escribió eso allí sabía que ese era un lugar peligroso. Y pone el salmo para que el que estaba allí, primero, lo tome con calma, no pase corriendo, y que sepa que en el momento de la crisis el Dios bíblico lo acompaña. Eso no es un lugar turístico, ciertamente, ¿verdad? No es muy turístico que digamos. Sin embargo, desde la perspectiva para los predicadores, tiene una importancia tremenda. para los creyentes, tiene una importancia porque el 121, el Salmo 121, deja de ser un salmo histórico antiguo para convertirse en un tema existencial e inmediato. Sí, ahí lo tienes. Es devocional. Como la arqueología nos ayuda a entender todos esos textos. Jesús utilizó los salmos. Sí. ¿Una sola vez? ¿Más de una vez? No, parece que no. Parece que Jesús lo utilizaba con regularidad. Jesús sabía los salmos. Los salmos. Los conocía. Inclusive, y esto es importante que la comunidad sepa, se los aprendían de memoria. Ahora nosotros confiamos en el teléfono y confiamos en la computadora y bueno, yo no me acuerdo, pero te lo busco en un minuto. Está bien, gloria a Dios que lo puedes buscar en un minuto. Seguro. Pero mejor sería aprendérnoslos porque sale el salmo en el momento en que más lo necesitamos. Jesús de Nazaret, por ejemplo, Pablo y Silas, en la cárcel de más adentro, cantaron salmos e himnos al Señor, porque se lo sabían. Si no se lo saben de memoria, no lo pudieron haber cantado. Hay que ponerle música. Claro, a todo. claro, ayuda. Y Jesús sabemos que no fue un texto ajeno a Jesús. Los textos que citó Jesús de Nazaret más fueron Salmos, Isaías, Deuteronomio, algunas porciones de Ezequiel, la Torá, la ley. O sea que Jesús sabía. Conocía las escrituras. La ley, los profetas y los escritos, los salmos. Ese es Jesús de Nazaret. Inclusive, las 7 palabras de la cruz fueron 7 salmos al cual Jesús aludió en el momento de tensión. Así que en su mayor tensión estaba declamando los salmos. Sí, porque un judío piadoso en el momento de tensión no hablaba malo, daba gracias al Señor. Importante. Un judío piadoso, no cualquier judío, sino un judío piadoso. Un rabino en un momento no daba un puño en la mesa, hablaba malo, tiraba una puerta. No. Se distinguían por controlar el genio, controlar el carácter, controlar el temperamento. Y lo mejor para eso, aunque ande en valle. ¿Por qué te olvidas de mí, Señor? ¿Por qué te has olvidado de mí? Yo los perdono, Señor. Olvídate de lo que están haciendo. Perdónanos, que no saben lo que hacen. Qué tremendo ejercicio espiritual. Sí. Claro. Responder a circunstancias con las escrituras. Claro. Y ahora no salmos nada más. Buena literatura genera salud mental. Sí. Mala literatura genera desorientación. Por eso yo le digo a los jóvenes el día de hoy, bueno, apréndense los detalles de computadora porque lo tienen que utilizar todos los días. Pero no dejen de leer buena literatura. Sí, de leer a Don Quijote, de leer a Benedetti, de leer a Octavio Paz, de leer a Julia de Burgos, de leer los grandes literatos, Shakespeare. Y entre esa literatura buena está la Biblia. Se destaca. Y entre esa literatura buena, que es la Biblia, están los salmos. Y los salmos tienen una contribución extraordinaria, miren la palabra que voy a utilizar, para la salud mental y para la salud emocional y para la salud integral de los creyentes. Porque te da sobriedad, te da calma. Un momento de tensión no es el mejor momento para tomar decisiones. Un momento de una euforia positiva tampoco es buen momento para tomar decisiones. Los salmos nos ayudan a ser sobrios, a pensar. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma.
El testimonio del Señor es fiel, hace sabio Sabio. al sencillo. Es decir, que es, y Torá, la ley, Torá, lo que significa en español es educación. La educación del Señor es buena. La educación de la ley es grata. Si permitimos que los valores de los salmos se hagan realidad en nuestra vida, nosotros vamos a estar en una mejor posición para ser personas exitosas en la existencia. Mejores pastores, mejores abogados, mejores enfermeras, mejores maestras, médicos, ingenieros. Es decir, que los salmos y la memorización de los salmos y la reflexión bíblica nos ayuda a optimizar lo que Dios ha puesto en nosotros para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nos convierte en mejores seres humanos. Seres humanos. Y mejores hijos de Dios. Exactamente. Mejores creyentes. ¿Han sido importantes los salmos a través de la historia? Sí, porque tú, por ejemplo, tú tienes muchos sermones de los padres de la iglesia, del Salmo 23, del Salmo 100, todo lo que respira, alabo al Señor, el Salmo 150, todo lo que respira, alaba al Señor, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Salmo 100. Es decir, que los salmos se han prestado para el proceso educativo de los predicadores y las maestras de escuela bíblica a través de toda la historia. ¿La reforma protestante Ciertamente. tuvieron alguna influencia? Castillo fuerte en nuestro Dios. Lutero está en el Salmo 68. Sí. Pero es interesante indicar lo siguiente. Mira, en hebreo, ruaj, que es una alusión al Espíritu. Representa el Espíritu Santo de Dios, que es un viento. La palabra Yahweh, que es el nombre de Dios, en hebreo es como si fuera un suspiro. Yahweh. Por eso es que el Salmo 150 dice, todo lo que respira, alaba a Yahweh. Si respira, Yahweh. Es como un respiro. Si respiras, alaba al Señor. Qué lindo, qué lindo. Y los avivamientos. Me hablaste, hablamos de la reforma protestante, hablamos de los padres de la iglesia, David, de Jesús. Ha habido avivamientos a través de la historia. Los salmos han sido juegan un papel protagónico porque han sido la inspiración y el fundamento de muchos de los himnos de avivamiento más populares. Por ejemplo, en Colombia hay una iglesia muy grande, posiblemente una de las más grandes del mundo de habla castellana, donde uno puede notar, ellos cantan sus himnos nada más, la relación entre los himnos que cantan y los salmos, y la alabanza de los salmos, y todos los elementos bíblicos. Es decir, que en los salmos no solamente te inspiran de manera individual, inspiran a los salmistas para que canten, inspiran a los poetas para que escriban. Hay un poeta latinoamericano, Ernesto Cardenal, poeta muy fino, nicaragüense, que escribe un libro de salmos, con el estilo de salmos, hablándole a la sociedad nicaragüense y al mundo contemporáneo. Salmos de Ernesto Cardenal. Es decir, que Gabriela Mistral toma los salmos para hacer varias de sus poemas. Chilena. Es decir, que las virtudes de los salmos no están confinadas al culto dominical, que tiene mucho poder, pero no está confinada ahí, porque solamente, ¿sabe Dios? Sí, una persona que no va a la iglesia, que no ha leído la Biblia, que alguien le contó y es capaz de decir en un momento de tensión, el Señor es mi pastor. Y los salmos pues tienen un alto contenido devocional, de adoración, espiritual, pero también predican. Hay una proclamación de la palabra, así que un salmista propiamente no es predicando. Solo, claro. No, y el salmo que
que hablan sobre la naturaleza de Dios. Por ejemplo, el 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. Ese es el sermón. Seria teología. Sí. Muy seria. Sí. Tal vez uno de los avivamientos del siglo pasado más famoso fue el de Azusa. Hubo otros similares. He oído a gente decir sobre la presencia de los salmos en ese avivamiento en particular. ¿Has oído algo de eso? Sí, y uno lo nota en los sermones de líder, Seymour. Uno lo nota en el tema de los cánticos que empezaron a crearse luego del avivamiento, no solamente en inglés, sino en español. Uno va a Chile todavía y la Santa Iglesia Pentecostal, para darte un nombre y un apellido, la Iglesia Metodista Pentecostal, en su himnario y en su himnoria, uno nota la presencia de los salmos de manera continua, todavía el día de hoy. Es verdad, es verdad. Está eso por todas partes. A ver, ¿cómo o qué recomendaría a la hora de pastores, ministros que quieren estudiar los salmos? ¿Qué hay que tener pendiente cuando estudio los salmos? Mira, hay dos formas mayores de estudiar los salmos. Dos. Hay muchas, pero dos mayores. La primera es el estilo canónico. ¿Qué es eso? Donde vamos salmo a salmo. Salmo 1, después estudiamos el Salmo 2. Tal como están allí. Exactamente, según el canon. Según el canon. El canon. Ese generalmente es el mundo académico, que vamos salmo. En la iglesia local también se estudian los salmos, ciertamente, pero se estudian de manera temática. Vamos a estudiar los salmos que hablan de Dios esta semana. Y la otra semana vamos a estudiar los salmos que nos dan fuerza en la vida. Muy bien, vamos a estudiar los salmos. Vamos a estudiar los salmos que tienen el tema de la esperanza. O sea, temáticamente. Temáticamente. Esas son las dos formas que yo recomiendo, los dos estilos metodológicos para estudiar los salmos. Hay personas que también estudian los salmos dependiendo de cómo se citan en el Nuevo Testamento. Y dependiendo de cómo se citan, cómo lo cita el apóstol Pablo, pues entonces vamos a Salmo número tal. Y cómo Jesús de Nazaret lo citó en las 7 palabras, allá. Yo le estoy recomendando a los pastores este año, por primera vez, yo tengo varios libros de salmos, que después de Semana Santa, no Viernes Santo porque no da tiempo, pero después de Semana Santa, que le demos oportunidad a estudiar los salmos que Jesús citó. ¿Y por qué? Recuerda que después de Semana Santa son 7 palabras, no son 6, no son 9 palabras, según la Escritura son 7. Después de la resurrección ante Pentecostés son 7 semanas, le da oportunidad de estudiar un salmo por semana y prepararnos para Pentecostés. Esa es una forma de llegar a Pentecostés este año, de forma tal que pueda contribuir no solamente a la información, sino a la formación y a la transformación de los creyentes. Una metodología grata que pueden disfrutar. Creo que después de esta conversación los salmos cobran una nueva dimensión. Nueva. ¿No es cierto? Sí. Le vamos a dar un enfoque diferente. Parecía ser simplemente un himnario, sin restarle importancia a los himnarios, pero el himnario en la experiencia de la iglesia es como el segundo libro. Llevamos la Biblia, que es el libro importante, y acá está el himnario, que es segundo. Pero hoy me parece que... Yo me crié donde el diácono que estaba en la puerta
Te miraban, no traíste Biblia, Sí. no traíste himnario. Sí, sí. Mi papá era el diácono. Era el diácono. En la puerta de casa. Bueno, él preguntaba por tres cosas. Tu Biblia, tu himnario, tu ofrenda. Yo me crié así también. Sí, mi papá no concebía que fuéramos al culto sin llevar unas moneditas para dar el himno, el himnario y la Biblia. Gracias, Pagán. Qué bueno, no, mi gusto. Siempre es un placer porque tú tienes sentido de dirección Ay, y nos gloria a llevas Dios. por el carril adecuado. Qué bueno, disfrutamos siempre y aprendemos tanto conversando con el doctor Samuel Pagán. Antes de despedirme, ¿cuáles son esos libros sobre los salmos que tienes? Tengo introducción al Salterio Ok. y comentario a los salmos. Eh, En el comentario de los salmos los estudio todos los salmos, Todos los salmos. 150 salmos, un libro de 700, 800 páginas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Libro extenso. ¿Y dónde se compra esa enciclopedia? Sí, sí, se tiene por internet. Se consigue. Sí, de Editorial Patmos. Y la virtud de ese libro que revisamos recientemente, en cada salmo yo incluyo un comentario del salmo de Martín Lutero, Ok. de Juan Wesley o de algún teólogo reformado, de forma tal que puedan los creyentes ver las virtudes del Salterio que no están confinadas a una línea teológica ni a una denominación. Calvino utilizaba los salmos, Wesley utilizaba los salmos, Lutero utilizaba los salmos y Billy Graham los predicaba y Samuel Pagán y Luis Ángel Díaz también predican los salmos. Sin duda alguna. Y ustedes seguro que los salmos los va a ver desde otra óptica, desde otra perspectiva. Gracias por acompañarnos. Le ruego que le dé like, le dé me gusta a este programa y que lo recomiende a alguna persona a quien usted ama. Bendiciones.